Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar un miércoles más aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre eterno y glorioso, que acomodan todos sus tiempos, Señor, para poder estar aquí, poder escuchar tu palabra, esa palabra que es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque a través de estos estudios de los miércoles has estado hablando en nuestra vida, Señor, y hemos estado aprendiendo sobre las iglesias locales, Señor, sobre las iglesias atribuladas y cómo, Señor, estaremos pasando también nosotros, Señor, o pasamos estas cosas, Padre eterno y glorioso. Yo te doy gracias, mi Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, seguimos estudiando, estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, viendo el mensaje a las 7 iglesias. Es lo que estamos estudiando, el mensaje a las 7 iglesias. Y el miércoles pasado hablamos sobre la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y aprendimos mucho sobre esa iglesia, sobre la iglesia de Esmirna. Entonces, fue la segunda iglesia, ya vimos la iglesia de Éfeso. Vimos la iglesia de Éfeso, la cual pusimos como la iglesia que había dejado su primer amor. Luego vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Y el día de hoy vamos a ver la tercera iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia de Pérgamo. Es la que vamos a ver en la noche de hoy, la iglesia de Pérgamo. Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Estamos con la iglesia de Pérgamo. Ok, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, hermanos, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, algunos lo han titulado como la iglesia sin compromiso, ¿verdad? Algunos así le han puesto a esta iglesia como la iglesia sin compromiso, o algunos le han puesto como la iglesia que necesitaba arrepentirse, ¿verdad? Así es como algunos teólogos lo han
lo han puesto a esta iglesia, como la iglesia que necesitaba arrepentirse o como la iglesia sin compromiso. Hermanos, si podemos ver aquí en el versículo 1 que nuestro Señor Jesucristo sigue hablando a los ángeles, ¿verdad? Y lo hemos estado aprendiendo en este estudio, que cuando hablamos de los ángeles, pues está refiriéndose al pastor encargado de cada una de las congregaciones, ¿verdad? Al pastor que está ahí, el pastor local, como pudimos ver que en la iglesia de Esmirna, ¿quién era el pastor? Policarpo, ¿verdad? Y aprendimos un poco de él y cómo murió Policarpo, ¿no? Algo que el Señor ya les había dicho, ¿verdad? Que iba a suceder. Entonces, podemos ver aquí que el Señor sigue hablando a los pastores de las iglesias locales y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Hermanos, aquí podemos encontrar al Cristo resucitado con la espada aguda de 2 filos. Hermanos, y cuando estamos leyendo esta carta, hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, que tiene la espada aguda de 2 filos, al ver esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues no es una imagen muy buena. ¿A qué voy con eso? No es una imagen muy buena, porque es nuestro Señor Jesucristo con la espada pues desenvainada, ¿verdad? Con la espada desenvainada, y dice que es una espada de 2 filos, pero a su vez esto trae esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a purificar su iglesia, ¿verdad? El Señor siempre con su palabra, a través de su palabra, su iglesia es purificada. Hermanos, y cuando dice aquí que el Señor Jesucristo tiene esta espada de 2 filos, en la cultura romana había una espada la cual la llamaban gladius, esta espada, gladius. El imperio romano, antes de nuestro Señor Jesucristo, siglos atrás, ellos iban a las guerras y algunos de ellos, aunque tenían una estrategia militar muy buena, y los romanos eran conocidos por ello, por tener una estrategia militar muy buena, mejor que los griegos, mejor que los persas, mejor que cada uno de ellos, que los babilónicos, a ellos lo que les faltaba era una buena arma. Entonces un día van esto lo vi me encanta ver documentales, lo vi en documental, pelean contra un cierto grupo de personas, pero pierden, a pesar de que eran en número, lo superaban, y en estrategia, pero se dieron cuenta de la espada que usaban esos enemigos, y los romanos la perfeccionaron, y también por eso sale la perfeccionan, y dicen que hacen esta espada que es gladius. Tú lo puedes buscar en la historia. Entonces esta espada los romanos la modificaron y con ellas ganaron muchas victorias. El simple hecho de haber cambiado su espada a una espada de 2 filos, ganaron muchas victorias, ya que esta espada era tan tan filosa, que dice que el simple hecho de tocar la piel de una persona desgarraba, ¿no? O abría. Inclusive, si daban un tajo muy fuerte, pues podían cortar la extremidad o las extremidades de unas personas, podían cortarles el cuello, un brazo, una pierna, y esta espada era muy conocida por los romanos, ¿verdad? Ya que era muy afilada. Entonces, al momento que la espada cortaba, pues obviamente dejaba ver lo que había dentro de la persona. Y nuestro Señor Jesucristo está usando estas palabras. Dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Entonces los que leían la carta sabían muy bien a lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Y podemos ver esto en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con esta imagen que se está viendo? Que su palabra va a penetrar, ¿verdad? Y el Señor va a hablar, y al momento de hablar va a revelar lo que esta iglesia local está pasando y lo que esta iglesia local está viviendo. Entonces dice el versículo 13 de Apocalipsis 2:13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, así como el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna que él conocía tres cosas en cuanto a ellos, y que conocía a los que decían ser judíos, ¿verdad? Pero al final en sinagoga de Satanás, usa esta misma palabra, dice: yo conozco, ¿verdad? Es lo que le está diciendo aquí a la iglesia, yo conozco tus obras. ¿Por qué? ¿Por qué él conocía sus obras? Porque otra vez, recordemos esto, no hay que quitarlo de nuestra memoria y de lo que hemos estado viendo. Es el Señor quien se pasea por los candeleros, ¿verdad? ¿Y quiénes son los candeleros? La iglesia, ¿verdad? Las iglesias locales. Entonces dice: yo conozco tus obras. O sea, nadie me viene a contar, yo mismo las conozco. Entonces, hermanos, dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Obviamente le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo, porque ahí se encontraba esa iglesia local. Hermanos, sí es lo que necesitamos entender, y a veces las personas no lo ven así. Nosotros pertenecemos a una iglesia local, o debemos de estar en una iglesia local. Aunque fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y somos incluidos a la iglesia universal, pero el Señor nos manda a que nosotros nos unamos a una iglesia local, ¿verdad? En tu localidad, eso es a lo que se refiere, en tu localidad. Entonces, hermanos, el Señor le está hablando a esta iglesia que se encontraba en Pérgamo. ¿Y cómo era la ciudad de Pérgamo? Fíjate lo que dice aquí, cómo era la ciudad de Pérgamo. Dice: Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras como Éfeso o Esmirna, pero históricamente era la ciudad más importante de Asia. O sea, realmente Pérgamo era una ciudad muy, muy, muy importante. Y fíjate, de verdad Pérgamo no tenía tanta belleza como Esmirna, pero realmente también era encantadora. Dice: la ciudad de Pérgamo estaba construida en una colina, en una alta colina cónica que dominaba el valle del río Caico, desde la cima hasta la cual se podía ver el Mediterráneo a 25 kilómetros. O sea, Pérgamo estaba en una colina y tú podías ver el Mediterráneo, a pesar de que estaba bastante lejos, 25 kilómetros. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al Terrero, pero del Terrero se puede ver el mar. Puedes ver el mar desde el Terrero y se ve muy bien, se ve muy bonito. Ahora, ¿te imaginas esta ciudad de Pérgamo? O sea, era una ciudad que podías ver todo el Mediterráneo. Entonces, al poder ver todo el Mediterráneo, pues era una ciudad que también la gente la podía ver, ¿verdad? Porque estaba en una colina. Dice: Pérgamo no podría llegar nunca a tener la importancia comercial como la tuvo Éfeso, como la tuvo Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 20,000 rollos de pergamino. Solo la superaba la biblioteca realmente única de Alejandría.
¿Han escuchado eso de la Biblioteca de Alejandría, donde dicen que ya la gente se inventa y dice que hasta en esa biblioteca había escritos de los ovnis y no sé cuántas cosas, y es un misterio esa Biblioteca de Alejandría? Pero realmente ahí en la Biblioteca de Alejandría pues escribían muchos filósofos y realmente había mucha sabiduría. Entonces dice que también Pérgamo tenía una gran biblioteca, tenía más de 20,000 rollos de pergamino. Ahora, esto, hermanos, concuerda, pues realmente Pérgamo fueron los que ellos empezaron a fabricar el pergamino, por eso viene de Pérgamo, pergamino, ¿verdad? Ellos vieron que era más resistente poder escribir en cueros de animales que en cualquier otra cosa, y más práctico, ¿verdad? Entonces por eso es pergamino de Pérgamo. Ellos comenzaron a hacer esto. Entonces dice, Pérgamo era uno de los grandes centros religiosos. Tenía en particular dos famosos altares. En la carta del Cristo resucitado se dice que Pérgamo es el lugar donde tiene su sede Satanás. Y es así como lo dice, ¿verdad? Está claro que esto se refiere a algo que la iglesia cristiana consideraba particularmente malo. Algunos han supuesto que aquí se hace referencia al esplendor religioso de Pérgamo. Hermanos, realmente Pérgamo era una ciudad muy idólatra, demasiadamente idólatra. Fíjense, dice, Pérgamo se consideraba la custodia de la manera griega de vivir y el culto griego. Hacia el año 240 antes de Cristo había obtenido una gran victoria contra los salvajes invasores. En memoria de esa victoria se había construido un gran templo de Zeus delante del templo de Atenea, que se remontaba 200 metros sobre la colina cónica de Pérgamo. A 15 metros de altura se erguía sobre un saliente de la roca que parecía un trono inmenso en la montaña. Realmente, hermanos, esto parecía un trono, que es por eso lo llaman el trono de Satanás. Es el trono de Satanás. Así era, por eso los cristianos le dieron este nombre, el trono de Satanás, por cómo estaba esto, ¿verdad? Dice, todo el día estaba subiendo humo de los sacrificios que ofrecían a Zeus. Todo el día había incienso, ¿no? Dice, alrededor de su base había tallado en la roca una de las obras escultóricas más notables del mundo. El friso que mostraba la batalla de los gigantes en los que los dioses de Grecia obtuvieron la victoria frente a los gigantes de la barbarie. Se ha sugerido que este gran altar era el trono de Satanás. Entonces, los estudiosos creen, hermanos, que a esto es a lo que se estaba refiriendo cuando dice el trono de Satanás, ¿verdad? Porque realmente esta ciudad era así. Entonces, hermanos, también tenemos que entender que en esta ciudad, en la ciudad de Pérgamo, fue la ciudad donde se edificó el templo para la adoración de Augusto César. De Augusto César. De modo que fue la primera ciudad que tuvo un templo dedicado al culto imperial. Hermanos, yo te lo he dicho, nosotros estamos en un país donde tenemos libertad de expresión y el culto religioso, ¿verdad? El culto religioso. No tenemos que adorar al presidente, ni al presidente nos lo han puesto como un dios, aunque yo sé que algunos agarraban al presidente, bueno, al expresidente, como si fuera un dios, ¿verdad? Como algunos hasta le decían el Mesías, ¿no? O como algo así, pero el punto, hermanos, es que nosotros no estamos obligados a hacerlo. Entonces, el Imperio Romano, para no tener una división entre la política y la religión, ¿qué hicieron? Pues del político hacerlo un dios. Y así mataban dos pájaros de un tiro. Era el político, pero era el dios. Entonces, en esta ciudad, hermanos, fue donde se hizo por primera vez el culto a la adoración al César, ¿verdad? Por eso es que
el Señor Jesucristo comienza a hablar y decir: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, los cristianos de Pérgamo demostraron que era perfectamente posible ser cristiano aunque estuvieran en esas circunstancias. Hermanos, no era fácil lo que los hermanos de Pérgamo estaban viviendo. O sea, realmente era un lugar donde el culto religioso estaba a todo lo que da. A todo lo que da. ¿Verdad? A tal punto de que tenían ese gran trono y salía humo y adoraban a Zeus y adoraban a Atena y adoraban a otros dioses. Realmente era una ciudad muy pagana, muy pagana. Pero ellos demostraron que se podía vivir perfectamente ahí y ser cristianos. No huyeron de ese lugar, ni tampoco dijeron: no, pues mejor vamos a marcar nuestra línea con ellos y no vamos a contaminarnos con ellos. No, porque el Señor Jesucristo en su oración dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mundo, que los guardes del mal, ¿verdad? Entonces, realmente ellos estaban viviendo ahí y demostraban a los demás que sí se podía vivir y que se podía ser cristiano. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: pero retienes mi nombre. O sea, a pesar de que estás viviendo ahí, donde se considera el trono de Satanás, a pesar de que estás en tu trabajo, donde dices que todos son mal hablados, que todos son así, con tus amigos, con esto, con lo otro, dice: pero tú retienes mi nombre. Y esa palabra retener viene de una palabra griega que quiere decir abrazar o aferrar, ¿verdad? Abrazar o aferrar. Dice: tú has abrazado y te has aferrado a mi nombre, a pesar de que la iglesia estaba siendo martirizada. A pesar de eso, seguían guardando su nombre. Y el Señor Jesucristo da el nombre de una persona, ¿verdad? Antipas. Lo pone de ejemplo. Antipas, mi siervo fiel. ¿Quién fue este Antipas? ¿Qué pudo haber pasado con este Antipas? Se creen varias cosas, ya que no hay algo tan claro de él, pero algunos dicen que este Antipas fue puesto dentro de un toro de bronce y fue rostizado dentro de un toro de bronce, y que dentro del toro de bronce le decían: di Kaiser Curios, Kaiser Curios. Y él decía: no, Yeshua Curios, Cristo es el Señor. Otros creen que este Antipas murió, son cosas que se creen. Cree que este Antipas realmente murió dentro del Coliseo. Dentro del Coliseo, cuando llega el César y todos se postran para darle reverencia al César, dice que todos se comienzan a postrar y solamente se ve una persona parada. Y era Antipas. Y le dice el César: Antipas, si no te inclinas, el mundo está contra ti. Y Antipas le responde: si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Y dicen que también de esa forma, ahí fue donde murió, pero no hay detalles más allá, hermanos. Pero lo que la iglesia, lo que nos muestra aquí la Biblia, es que realmente Antipas murió. Y fue un mártir de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo lo pone como ejemplo. Dice: Antipas. Dice, en la iglesia primitiva, ser testigo y ser mártir era
la misma cosa, ¿verdad? Por eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos, ¿verdad? Ese versículo les encanta a muchas personas. Ay, me seréis testigos y recibiréis poder. Y es ahí donde nada más se agarra, ¿no? Y recibiréis poder. Y es eso el que nos gusta, poder para hacer milagros, poder para echar fuera demonios, poder para esto, poder para lo otro. Pero ¿por qué no agarras el testigo? Esa palabra testigo es mártir. Y me seréis mártires, ¿verdad? Y ustedes van a morir por mi nombre. El Señor Jesucristo no fue ningún mentiroso. Le dijo la verdad a sus discípulos. Entonces, hermanos, ojo con esto. Hay muchos creyentes que están dispuestos a dar testimonio, pero dentro de su círculo cristiano. Hay muchos creyentes que están dispuestos a dar testimonio dentro de su círculo cristiano, pero no cuando tienen que enfrentarse con oposiciones, con burlas, con dificultades en el mundo. Hermanos, aquí es muy fácil hablar de Dios. Aquí es muy fácil decir amén, aleluya, gloria a Dios. Hablar de nuestro Dios es muy fácil, porque estamos aquí. Estamos aquí. Aquí es muy fácil decir yo soy cristiano. Aquí es muy fácil decir yo amo al Señor. Aquí es muy fácil levantar las manos, orar y adorar. Es muy fácil. Pero ¿por qué no lo hacemos allá afuera? ¿Por qué no lo hacemos allá afuera con los amigos, con la familia, en el trabajo, en la calle? Hermanos, por eso el Señor Jesucristo dijo, hay trigo y hay cizaña. Aquí todos parecemos cristianos, todos. Pero el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Hermanos, aquí todos decimos, hermano, 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 hermano. Pero allá afuera en el mundo, ¿cómo te conocen? ¿Por quién te conocen? Hermano, de verdad es sorprendente cuando hay personas que tienes años de conocerla y nunca supieron que eras cristiano. Nunca lo supieron. Y quizás se llegan a encontrar en la iglesia y, ¿a poco tú venías aquí? Sí, no, yo tengo muchos años. ¿Y por qué nunca nos dijiste? Yo tenía una amiga, tengo una amiga, ya no tengo mucho una relación con ella, pero íbamos en sexto de primaria. En sexto de primaria. Ella tenía 11 años prácticamente. Y hermanos, yo de verdad era bien tremendo. A mí nunca me invitaban a las piñatas ni nada de eso. Y ella fue la primera que me invitó a una piñata. Me invitó a su casa a una piñata. Me dijo, oye, te invito mi papá me va a hacer una piñata, te invito. Y yo dije, me invitó. Pero ella siempre era diferente. Siempre a esa edad mostró ser diferente. Y cuando llegamos a su casa, comenzamos a convivir, pues su papá comenzaba, vamos a orar por los alimentos, vamos a algo diferente, comenzamos a jugar, y pues yo de barrio, jugando, yo empecé a maltratar y el Señor me dice, hey, en esta casa no se maltrata. Y yo, perdón. Hermanos, pues, era cristiana. Su papá ahora es pastor, antes no era pastor, pero ahora es pastor. Pero ella siempre fue diferente y ella mostraba ser cristiana, ¿verdad? Mostraba ser cristiana. Entonces, es muy fácil nosotros decir aquí que somos creyentes, que somos cristianos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero allá afuera, ¿cómo eres conocido? ¿Cómo eres conocido? Y yo te lo he dicho, hermano, si yo voy a tu trabajo un día, así de sorpresa, y pregunto, oye, ¿algún cristiano que trabaje aquí? ¿Podrán identificar? O dirán, cristiano, no, pues quién sabe. En tu colonia,
En tu calle, ya en tu calle. Oye, algún cristiano que vive aquí. Cristiano. No. Sí, que viven ahí en esa casa. Ah, ahí donde el marido le grita a la mujer. Ah, no sabíamos que eran cristianos. Hermanos, ¿cómo respondemos cuando escuchamos algo que ofende a Dios? ¿Salimos a dar defensa de que realmente damos testimonio de que somos cristianos, de que somos creyentes? ¿O decimos, cada quien? Ayer fui a una tienda comercial a comprar una cosa, y cuando iba saliendo, delante de mí iba una muchachita, no sé, unos 15 años, yo creo, 16, iba con sus papás, y tristemente la muchacha iba vestida muy escotada. Entonces uno de la tienda de ahí venía así, encontrando, o sea, los señores iban así, yo iba detrás, uno de la tienda venía así, y entonces el de la tienda pues voltea a ver y la hace así como, y se me queda viendo y se ríe, pero yo no me reí. Para mí no fue gracioso. Que él, así como, wow, sorprendido de la muchachita, así como una forma de deseo, pues, ¿me explico? Yo no me reí. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Te hubieras reído también? Así. Hermanos, ¿cómo respondemos ante todas estas cosas que se están viviendo? LGBT, todas estas cosas, hermano. O cuando estás hablando con alguien y te dice, todas las religiones son lo mismo. Tú le dices sí, o le dices no, y le demuestras por qué no es lo mismo. Hermanos, entonces, nuestro Señor Jesucristo está dejando muy claro, dice, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el versículo 14 dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Y yo creo que esas palabras pues sí no fueron muy conmovedoras, ¿verdad? Está leyendo la carta, recordemos cómo se leían estas cartas, hermanos. Era el pastor quien empezaba a leer esta carta a la iglesia, y quizás empezaron a escuchar estos primeros versículos y, no, todo bien, ¿verdad? Pero al llegar al versículo pero tengo unas pocas cosas contra ti. Así nomás como el trago amargo, ¿no? Tú que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes algo ahí dentro de la iglesia que yo aborrezco. Tienes algo ahí dentro de la iglesia que yo no tolero. No estoy de acuerdo con ello. Yo lo aborrezco. Hermanos, ¿cuál era esta doctrina de Balaam y esta doctrina de los nicolaítas, que era similar? Era muy similar esta doctrina, la de Balaam como la de los nicolaítas. ¿Recuerdas que Balac le ofreció dinero a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? Y Balaam, pues sí lo iba a hacer, ¿verdad? Sí, dijo, no, pues ¿a quién le dan pan que llore? Y dijo, pues unas buenas monedas no me caería mal. Y sí lo iba a hacer, pero es el Señor quien impide esto, ¿verdad? Y en lugar, y ya saben, ¿no? Luego la burra habla o la asna habla y esto y lo otro, pero no nos vamos a detener ahí. Pero el punto es que en lugar de maldecir, lo bendice 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Y Balac le dijo, oye,
espérame, por qué lo bendices si cuando yo lo que quiero es que lo maldigas? Pero realmente lo bendice, hermanos. Pero este Balaam al final bendijo a estas personas, pero Balaam pudo aconsejar a Balac de cómo podía hacer desviar al pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál fue el consejo? Métele mujeres. Yo no lo voy a maldecir, pero te puedo decir cómo pueden pecar. Métele mujeres. Métele prostitutas. Y el pueblo se va a desviar hacia la idolatría. Hermanos, y así fue. ¿Y sabes cuántos murieron aproximadamente por eso? 24,000 personas. Números capítulo 25, versículo del 1 al 9. Números 25, versículo del 1 al 9. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Los israelitas se establecieron en Acasiaf y allí los hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para sus dioses falsos. Y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara con Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés: lleva a todos los jefes del pueblo y ahórcalos públicamente ante mí, y así se calmará mi enojo contra Israel. Moisés le dijo a todos los jueces de Israel: maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración a Baal. Justo en ese momento uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita a donde estaba su familia. Hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó su lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí Fines atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a 24,000 de ellos. Hermanos, las falsas doctrinas dentro de la iglesia son una plaga. Las falsas doctrinas dentro de la iglesia son una plaga, hermano. Y yo no sé si tú lo has llegado a ver o no lo has visto, pero de verdad que si tienes 20 años de conocer al Señor y de haber estado quizás en otra congregación, te vas a dar cuenta que realmente las falsas doctrinas son como una plaga. Hermano, vieras qué rápido se propagó este método de discipulación y no sé cuántas cosas que se llamó el G12. ¿Cómo pasó rápido por las iglesias? ¿De qué trataba este G12? Simplemente mercadotecnia. Así de fácil. Tú llegabas, en un año tú ya eras un líder multinivel. Al año tú ya eras un líder, ya eras un líder, y al ser un líder tú ya tenías a tus 12. Tú discipulabas a tus 12 y luego esos 12 a sus 12. Y luego esos 12 a sus 12. Y luego esos 12 a sus 12. Y las iglesias crecían rápido. Y esto se pasó, hermanos, desde Colombia a Estados Unidos, de Estados Unidos todos nos comemos México.
Todo esto, hermanos. El G12, el G12 y el G12. Y al final, problemones, hermanos. Problemones. Estas falsas doctrinas corren rápido y se van como plaga. Eso del polvo de oro, ¿no? Como horas y el polvo de oro, ¿no? Llueve el polvo de oro. Y en una iglesia, y en otra iglesia, y en otra iglesia, y en otra iglesia, polvo de oro. El aceite, cómo las personas empiezan a sudar aceite, salirles aceite de las manos, de los pies, esas doctrinas rápido, las doctrinas de la prosperidad, rápido crecen, hermanos. Pero ¿por qué crees que esas doctrinas crecen rápido? Porque es lo que la gente busca. Es lo que la gente quiere, hermanos. Es lo que la gente quiere. Y eso es triste. Por eso yo les he dicho, si ponemos aquí, vamos a estudiar los atributos de Dios, pocos. Pero si ponemos noche de milagros, llenamos, hermanos. Llenamos. Porque es lo que la gente quiere. Quiere las cosas prácticas, lo rápido. Muchos de estos hermanos perseveraron en la persecución, pero el mundo estaba entrando en la iglesia. Estas doctrinas se les habían colado y las estaban dejando. ¿Y sabes qué es lo peor, hermanos? Que no las veían mal. No estaban viendo mal esas doctrinas. Los hermanos de la iglesia no los estaban viendo mal, esas falsas doctrinas. Hermano, y hoy en día la iglesia así está. Hay muchas falsas doctrinas y no las ven mal. Donde Dios es puro amor. Es puro amor. No seamos tan duros. No seamos tan duros. Dios es amor. Donde no predicamos del pecado. Donde no digamos esto, no digamos lo otro. Y la gente lo tolera. Porque el Señor le dice, ustedes retienen, y esa palabra, retener, viene de una palabra griega que quiere decir abrazar, aferrar. Dice, ustedes a esas doctrinas están aferrados. Hermano, y es así, ¿por qué crees que hay tantas iglesias donde dicen, no hay que ser tan radicales? No hay que ser tan radicales. ¿Para qué separar tanto? ¿Para qué separarnos tanto del mundo? Quizás es una forma de evangelizar. ¿Por qué crees que los jóvenes usan esas estrategias del mundo, velas, luces, humo, según para otros jóvenes? Lo que le quieres enseñar a esos jóvenes es que el mundo también se puede vivir dentro de la iglesia. Y que puedes gozar de él y no pasa nada. Y estos hermanos así lo estaban viendo. Para ellos no era malo lo que estaba pasando. No era malo. ¿Qué estaba viendo, hermanos? Fíjate bien lo que estaba viendo. Estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Y había fornicación dentro de la iglesia. ¿Y sabes qué decían los hermanos? No está mal. ¿A quién se parecían? A los corintios. Hasta que tuvo que venir Pablo y poner un orden. Y dijo, ni esas cosas se nombran allá afuera. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten? Hermanos, y obvio está, un mensaje presentado del mismo infierno, no lo van a presentar de una manera espantosa. ¿Cómo lo van a presentar? Bonito, maquillado. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios, ¿no? Hasta el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Hermano, y estamos hablando de falsas doctrinas. Mira, yo te voy a decir esto por el tiempo, ya. Voy a irme un poquito más rápido. Pero te voy a decir esto. A mí me entristece una postura, y se los voy a decir porque sé que algunos de ustedes lo escuchan, una postura del pastor Chuy Olivares. El pastor Chuy Olivares, una de las cosas que él tiene
es que nunca se ha definido como iglesia hacia dónde van. Y una de sus cosas es que yo no soy ni de aquí ni de allá, yo soy de Cristo. Eso es lo más fácil, hermanos, querértela sacar de esa manera. Pero en uno de sus últimos temas que yo he escuchado de él, ha hablado a tal extremo de que él ha puesto como la doctrina calvinista como casi algo herético. Inclusive en uno de sus videos da que hace 8 años uno de los de su iglesia se suicidó porque él dijo: yo ya soy uno de los elegidos, y como soy de los elegidos, yo ya puedo pecar, hacer lo que yo quiera, no me pasa nada. Y al final el chavo pecó en uno de sus pecados que estaba, y como no se perdonó y dijo: pues como todo depende de Dios, que Dios salva a quien Él quiere y al que no, no. Y vuelve a decir lo mismo Chuy, cosas que nos enseñó en el instituto, que si tú no eres elegido, pero tú vas con Dios y tú le dices: yo quiero, Dios te va a decir: no, porque tú no eres elegido. ¿Qué pasó al final con ese joven? Se ahorcó. ¿Qué está enseñando Chuy? Que eso lo llevó el calvinismo. No, hermanos, eso es errado. Eso es errado. Y él se ha ido hasta este extremo de decir: pero usted, allá esto, pero yo prefiero la Biblia. Pues sí, si lo dices de esa manera, toda la gente va a decir: yo prefiero la Biblia. Yo prefiero la Biblia, claro. Pero aquí nadie se le ha enseñado de que tú ya eres salvo y puedes hacer lo que quieras. Al contrario, si tú dices ser salvo y haces lo que quieras, no eres salvo. Entonces, hasta ese punto ha llegado el hermano Chuy de hacer eso, hermanos. Pero digo, tengamos cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado. Y más porque eres un hombre que tiene 2,000, 5,000, 6,000 personas dentro de tu congregación. No puedes presentar ese mensaje así. Es como si yo dijera: yo la mayoría de los pastores pentecostales que conozco varios de ellos son adúlteros. No voy a poner porque son pentecostales, son adúlteros. Eso sería algo tonto. Pero tengamos cuidado, hermanos, simplemente con eso. Bueno, para ir más rápido, vamos al versículo 16. Por tanto, dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, ¿qué está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Llamando a su iglesia al arrepentimiento. Y esta palabra arrepentirse es: piensa diferente. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Dice: yo vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y si yo vengo y peleo contra ellos, yo voy a vencer. Y el que esté de mi lado, vencerá. Vencerá. El Señor Jesucristo nos está demostrando que Él no está de acuerdo con estas doctrinas y cómo la iglesia las estaba reteniendo. Versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, ¿a qué se refería con este maná? Hay algo que no está muy claro y no podemos definir a qué se refería ni con este maná ni con esta piedrecita blanca, pero para un judío comer el maná escondido significaba gozar de las bendiciones de la era mesiánica, ¿verdad? Y para un cristiano era entrar en la bendición del nuevo mundo que sería en el reino de Dios. ¿Qué quería decir esto? Que comerás el maná, estarás conmigo en mi reino, ¿verdad? En mi reino. Entonces, y esto de la piedrecita blanca, hay 3 cosas que se pueden creer que es a lo que se refiere. Según leyendas rabínicas, durante la peregrinación por el desierto, caían piedrecitas preciosas del cielo juntamente con el maná. La piedra blanca podía representar sencillamente
los preciosos dones de Dios a su pueblo. Pero eso es una leyenda, nada más rabínica. Las otras dos posturas tienen más peso. Uno de ellos es, en el mundo antiguo, se usaban piedras de colores para hacer las cuentas en las calculadoras de la época. O sea, las calculadoras usaban piedrecitas de colores, blancas, negras. Dice, esto quería decir que los cristianos son contados con el número de los fieles. Los cristianos son contados con el número de los fieles. O la otra es, en los tribunales antiguos se usaban piedras negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados, las blancas para inocentes, las negras para culpables. Esto quería decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Jesucristo. Hermano, y con esto quiero terminar, con esta pregunta. Si el Señor nos mandara una carta en esta noche, ¿cómo se dirigiría a esta iglesia? ¿Cómo se referiría el Señor a esta iglesia? ¿Cómo se expresaría el Señor de nosotros, hermanos? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Qué diría el Señor? Hermanos, y yo te voy a decir una de las cosas que el Señor nos diría. Somos una iglesia que podemos jactarnos, que nos jactamos y decimos que tenemos una sana doctrina, pero no somos una iglesia que evangelizamos. Hablaba con unos hermanos y le dije, díganme en 2 años, los últimos 2 años que tenemos de cristianos, que tenemos en esta congregación, los últimos 2 años, y échenle cuentas ustedes también, ¿cuántas personas nuevas han llegado en esta congregación? No de otras iglesias. ¿Cuántas? En ceros. ¿Sabes cuántas contamos? 2. ¿Qué pasa, hermanos? Pero tenemos sana doctrina. Pero se predica la palabra. Pero se dice. Pero no estamos cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos está mandando. Id y predicad el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de esta iglesia podemos aprender en la condición que estamos como iglesia. Porque podemos decir de esta iglesia, se acostumbraron, se aferraron a esa doctrina, a la doctrina de Balaam. Y estaban tan aferrados a ella, Señor, que tú tuviste que decirles, arrepiéntanse. Señor, pero de esa manera esta congregación está tan aferrada a que nos da igual si no traemos personas nuevas al Evangelio. Nos podemos decir y creer que tenemos una buena doctrina, Señor, pero ¿qué somos si no predicamos tu palabra, Señor? ¿Qué somos si no damos de gracia lo que hemos recibido de gracia? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre eterno y glorioso. Queremos arrepentirnos, Señor, de ello. Y queremos poner en práctica, Señor, las primeras obras. Queremos ser una iglesia, Señor, que evangelice. Una iglesia, Señor, que sí disipule, pero que no nos olvidemos de evangelizar, Señor. Perdónanos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.